Buenos días muchachos. Pues teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada, pues viendo digo, de todas maneras las dificultades técnicas que tuvimos un poquito con Zoom y pues aparte de eso, pues teniendo en cuenta lo que ustedes me dijeron con respecto a si hacíamos videos o manteníamos la clase por videoconferencia, pues decidí esta semana hacer video para hablar algunas cositas sobre la novela. La otra semana es probable que de pronto nos encontremos en videoconferencia. Voy a también revisar un poquito a ver si, pues dependiendo también de la novela que vamos a leer, que es La perra de Pilar Quintana, que se las espero enviar mañana, es que todavía la estoy buscando, pero creo que ya me van a pasar el archivo. Ahí reviso si vale la pena que hagamos una videoconferencia. Lo que pasa es que sí siento que hay mayor participación si lo manejamos de este modo, o sea, como lo hemos manejado en Classroom. Vamos a volver a Classroom, la verdad me gusta mucho más trabajar los foros allí, entonces prefiero hacerlo de ese modo. El semestre ya se nos está acabando, nos queda simplemente, vamos a leer La perra de Pilar Quintana, que es una escritora también colombiana, una novela como del 2016-2017. Y vamos a trabajar una novela gráfica que se llama Mouse. Esa la vamos a trabajar en 2 clases. Entonces también un poquito para que cambiemos el chip de lo que hemos venido haciendo. Yo estoy leyendo los comentarios que ustedes hicieron sobre Lugar sin Límites. Efectivamente pude ver como que hubo dificultades con la lectura, que yo la veía venir, o sea, la verdad no me sorprendió que pasara, pero de todas maneras sí me parecía importante leer otro tipo de textos con registros literarios diversos, diferentes, más complejos también en su estructuración. Porque si ustedes se dan cuenta, digamos, bueno, y ahorita para entrar un poquito en materia, para hablar de Hasta que pase un huracán de Margarita García Roballo, es una novela que es muy sencilla, o sea, si ustedes se dan cuenta, la estructura narrativa es simple, es sencilla, podemos reconocer las voces, los diálogos, digamos que no hay ese entretejido más complejo que pudimos ver en El lugar sin límites de Donoso, que igual es interesante y es complejo, pero de todas maneras son formas narrativas que también nos muestran otras formas de contar y otras formas de aproximarnos a la realidad, porque de todas maneras la forma no es un simple artificio, un simple artefacto, sino que también nos cuenta un poco de cómo construimos esa realidad. Pero bueno, ya para entrar un poco más en materia, quería que hablar algunos temas como que considero que son importantes de la novela Hasta que pase un huracán. Les voy a dejar, al igual que lo hemos hecho en las 2 clases pasadas, voy a dejarles una pregunta en que quiero que me cuenten si les gustó o no les gustó, y otras preguntas para la discusión. Aparte de eso, les voy a poner ahí el cuento, igual en las instrucciones ya está ahí el cuento que quiero que lean, también de la misma escritora, para que comparemos un poco los registros y esas voces que están allí. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta un poco es que aquí nos volvemos a enfrentar con algo que ya hemos visto en La Virgen de los Sicarios, y era un término que yo les había dicho, que algunos de ustedes lo acuñaron en el texto que trabajaron para el segundo corte, que es el término de autoficción. Aquí también nos estamos encontrando con un texto que tiene unos tintes autoficcionales, y lo vamos a ver también en el texto de la próxima semana. ¿Por qué? Porque Margarita García Roballo, si bien no es el personaje de la historia, no lo es, pero en el cuento, sí, en el cuento que van a leer, que ya leyeron, sí lo van a ver, porque pues es un libro que se llama Primera Persona, donde Margarita García Roballo hace un ejercicio autoficcional y de hecho a ella le interesa mucho ese tipo de ejercicios. Aquí, sin embargo, nos aproximamos también a un ejercicio medianamente autoficcional, que si en el personaje vista de la escritora, sí hay ciertos rasgos allí presentes. Por ejemplo, la escritora, no sé si alguno leyó sobre ella, pero la escritora es cartagenera, ¿no? Y también es cartagenera, una clase media, y también digamos que es migrante. Digamos que será la única diferencia allí con respecto al personaje principal. Margarita García Roballo la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Argentina, así pues lo que nos cuentan en el cuento, o sea, ella estaba allá, allí fue donde ella, digamos, consiguió hacerse una voz literaria importante, eh, dentro de la literatura latinoamericana, porque en este momento Margarita García Roballo es una escritora muy relevante dentro del panorama de las letras latinoamericanas, o sea, realmente ella ha logrado hacerse un lugar allí. Pero entonces podemos ver otra vez esos rasgos autoficcionales, ¿no? Cómo la vida del escritor nutre
su ficción, pero no necesariamente para ser autobiográfico, que eso por eso es que tenemos que tener esos términos distinguidos, ¿no? Una cosa es hacer una autobiografía, es decir, hacer una conciencia de yo voy a contar mi vida, y otra cosa es cómo yo utilizo mi vida para que sirva de materia para hacer una ficción, para ficcionalizar una historia. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esas dos distinciones. Una cosa es hablar de literatura de autobiografía, de literatura que está en lo autobiográfico, y otra cosa es hacer autoficción. Entonces digamos que aquí nos encontramos un poquito con este término otra vez, autoficción. ¿Listo? Que obviamente se está nutriendo de la vida del personaje. Eso por un lado. Por otro lado, siento que hay unos temas que son sumamente importantes de tratar aquí en la obra. Lo primero de lo que quisiera hablar es que pensar un poco en este contexto en el que se desarrolla el personaje, ¿no? en el lugar de enunciación que tiene, que va a ser la clase media, ¿no? Y desde el principio siempre nos lo va a decir, somos clase media, y mi familia no tiene autoconciencia del lugar que ocupa en la sociedad, ¿no? Y entonces ese reclamo siempre hace lugar que, de hecho, tiende a la mediocridad. Básicamente es lo que nos está diciendo todo el tiempo la reflexión de la narradora, de quien no sabemos el nombre, ¿no? Siempre nos está diciendo cómo esa clase media representa también un lugar medio, es decir, un lugar de mediocridad, donde no se logra ser mejor, ¿cierto? En términos económicos, porque realmente aquí se está pensando mucho en términos económicos, pero casi que es lo mismo ser pobre a ser clase media, o sea, no hay mayores aspiraciones y no se puede salir de ese lugar en el que se nació. Y precisamente esa es la frustración de la narradora, ¿no? O sea, que hay un problema desde un problema de desencanto con el lugar en el que se nació, y en ese sentido hay un problema de no pertenecer a ese lugar. Entonces aquí hay un término que también es muy importante que tengamos en cuenta, que es el desarraigo. O sea, aquí estamos ante una persona que es desarraigada, que no siente que tenga una identidad frente a un lugar determinado. Porque ustedes se dan cuenta, el personaje todo el tiempo lo único que quiere es migrar. Por eso admira tanto a Gustavo, porque Gustavo es ese personaje que quiere salir, que quiere irse, que realmente estar allí, que no es de ningún lado. Gustavo finalmente no sabemos de dónde es un personaje que todo el tiempo sus historias se contradicen unas a otras, un tiempo es argentino, el otro tiempo es italiano, al parecer fue chileno también. Entonces es ese personaje también dislocado, sin ningún lugar de enunciación claro, simplemente es ese turista que llegó a Cartagena y se quedó allí. Y nos vamos a encontrar entonces con esta narradora que tiene ese deseo de salir, porque no se siente identificado con lo que hay allí. O sea, es un lugar que definitivamente no le pertenece y no se hace parte de ese sitio. Entonces a mí lo que me parece muy interesante es que, claro, hay un desencanto con ese lugar, pero también con el lugar socioeconómico que se tiene. Entonces, si se dan cuenta que ahí también hay un problema de arribismo en la narradora, ¿no? La narradora es un personaje que es sumamente arribista, y en ese sentido solamente le interesa una posición social alta a través de su poder económico, del poder adquisitivo. Esto es muy muy importante aquí en la obra, porque estamos hablando de un personaje, claro, un personaje que tiene una ambición, y no está mal ser ambicioso, pero es un personaje que está insertado dentro de unas dinámicas culturales y económicas que se nos han impuesto. Pensemos en nuestro día a día, o sea, por ejemplo, ustedes que decidieron ser licenciados, o sea, muchas veces van a decir que ustedes porque escogieron esa carrera, que por qué, porque van a ser abogados, porque lo importante es tener dinero en el mundo, lo importante es el poder adquisitivo, lo importante es el bienestar individual, ¿sí? Que es un discurso que atraviesa a este personaje. Si ustedes se dan cuenta, este personaje está marcado por un individualismo totalmente ya dije marcado, pero sí un individualismo que la atraviesa, que la marca, que definitivamente marca la ruta de lo que ella debe seguir o de lo que quiere hacer en su vida. O sea, todas las decisiones que ella toma van marcadas por un fin.
Y eso mismo se va a ver reflejado en sus relaciones personales, ¿sí? Este es un personaje que utiliza a los otros como medios para llegar a un fin. O sea, las personas, Kant, el filósofo Immanuel Kant, el alemán, él va a ser muy claro en la crítica a la razón práctica, que es el libro ético de Kant, el gran libro ético de Kant. Él va a decir algo muy claro, y es que las personas no son medios, sino las personas son fines en sí mismos. Y eso es muy importante, que siempre lo pensamos, como una persona es un fin en sí misma. Y las personas, si nosotros pensamos las personas como medios para llegar a un fin, pues ahí hay un problema ético, porque simplemente estamos pensando como el otro simplemente me da un beneficio para yo poder llegar a algún lugar. Y este personaje ve a todos como un medio. Si se dan cuenta, esta mujer nunca tiene un compromiso emocional ni ético con ninguno de los personajes que lo rodean, ni siquiera con sus padres ni con sus familiares más cercanos. Simplemente a todos los ve como un medio para alcanzar ese estatus, ese lugar en la escala social que tanto desea ocupar. Y sobre todo ese deseo de irse, de poder fundarse una vida en un lugar que no es esa Cartagena que ella que conoce, ¿no? En la que nació y que definitivamente no le gusta, y le da ese desazón todo el tiempo. Voy a parar este video, ya continúo otro para que no se aburran de escucharme tanto.